tardes amigos, sean todos bienvenidos a En mi trabajo hablando con datos por los 89.1 de CRC Radio. Esta tarde tenemos el agrado de contar con don Walter Wright, experto en resolución alterna de conflictos, para conversar justamente sobre este tema, ¿verdad? Resolución alterna de conflictos como una herramienta para una cultura de paz. Estamos muy contentos, esta semana tuvimos a don Walter y bueno, nos compartió mucho de su conocimiento. Estuvimos en el Colegio de Abogados con una charla, un taller en medios de comunicación, por si tuvieron oportunidad de vernos. Si no, nos pueden buscar en Facebook y ahí encontrar detalles de la información que don Walter compartió con nosotros. Diego. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Como siempre, un sábado acá reunidos. Hoy una visita muy especial, y esta visita muy especial nos obliga a desarrollar un programa muy especial. Como ustedes saben, particularmente nosotros trabajamos con 3 secciones a lo largo del programa y referimos en primera instancia a un tema de datos, posteriormente conversamos un poco y luego nos referimos a algunas potenciales soluciones o alternativas, que es parte de la lógica que sigue nuestro programa. El día de hoy vamos a hacer una modificación porque la presencia de Walter no se da todos los días. Esperamos no sea la última. Ha sido una semana muy movida. Tuvimos la posibilidad también de que Walter conociera un poquito de nuestro país, un poquito de nuestra idiosincrasia, que compartiera con personas que están trabajando en la misma línea que él en materia de resolución alterna de conflictos, y sacamos nuestras conclusiones. En primera instancia, Walter, agradecerle por venir hasta acá, por estar con nosotros, por darnos esta oportunidad de compartir su experiencia, y esperamos que haya sido igual una semana placentera. Y pues aquí ya cerrando este viaje, que esperemos no sea el único en materia tanto personal como profesional. Bienvenido, Walter. Gracias, el placer ha sido mío. He gozado de mi estadía y todavía estoy gozando de mi estadía. Bueno, en materia, antes de iniciar, nos interesa, vamos a hacer un breve, porque siempre es breve. Aquí hay una particularidad: si ustedes ubican en página web el currículum de Walter Wright, tienen que sacar su tiempo, porque es un currículum que demuestra claramente la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, pero sí vamos a hacer un breve resumen, muy breve, un poco para que tengamos claro quién es. Walter Wright, bueno, Walter Wright es hijo de la mamá y el papá, eso es lo primero y es más importante, pero adicionalmente, a nivel profesional, es profesor asociado del programa de estudios legales del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Texas, que se ubica en San Marcos. Aquí me lo he aprendido, Walter. Sí. Él es abogado de profesión base, especialista en estudios legales internacionales, ¿cierto? Sí. Ha trabajado o labora como profesor asociado desde el año 2003, y anterior a ello ha trabajado como profesor asistente, profesor adjunto en diferentes unidades, en diferentes también universidades. Tiene una amplia trayectoria como abogado en temas organizacionales, en negocios, adquisiciones, en contratos, en real estate, ha litigado y tiene también mucha experiencia en materia de mediación en zonas fronterizas. Sí. En idioma español inglés también. El tema del idioma español lo remarco porque me parece que ha sido para nosotros una gran oportunidad que nos pudiésemos comunicar en el mismo idioma, o que usted nos diera la oportunidad de ir a facilitarnos en nuestro idioma. Un placer. Y ha sido todo un alcance. El día de hoy, Walter, nos interesa mucho un poco la perspectiva de la resolución alterna de conflictos como herramienta para una cultura de paz. Y hacemos el contexto inicialmente. Nosotros nos encontramos a nivel país en una coyuntura compleja, donde hay realmente mucho conflicto. Estamos con diferencias importantes ya a partir del día 1 de julio. Vamos a ver, el día 1 de julio cae particularmente el lunes. Ingresará el cobro del impuesto del IVA. Esto afectó a muchos sectores a nivel país. Hemos tenido grandes manifestaciones que, desde nuestra humilde perspectiva, quizá las manifestaciones, a pesar de que son un derecho y se respetan, no necesariamente son la alternativa viable. Ya habíamos conversado fuera de micrófonos esta situación en la cual la gente se enoja, hace aglomeraciones no muy grandes, y lo que hace es detener servicios, ya sea tránsito, salud, no sé, electricidad, agua, servicios básicos, como una medida de presión
que no necesariamente llega a buen puerto porque es una medida de presión que termina regularmente en casa presidencial tocando la puerta y yo quiero que el presidente baje y me resuelva. El presidente regularmente si baja cuando ocurre, no va a resolver ahí porque eso es un trámite más largo y hay un tema quizá de educación o de falta de conocimiento en cuanto a las alternativas que existen para poder establecer soluciones que no lleguen a ese tipo de situaciones donde realmente no hay ganador, porque no hay ganador. Entonces, con este contexto, Walter, un poco arrancar esta conversación que tendremos en materia de resolución alterna de conflictos y que nos cuente quizá desde su experiencia cuál es la perspectiva o cómo vería usted que podríamos establecer un camino distinto o quizá comentarnos un poco de qué ha visto usted equivalente a lo nuestro y cuáles han sido esos resultados. Pues, Diego, hay que reconocer que el tema que estamos platicando es muy difícil. ¿Okay? Yo vengo también de un país muy, muy diverso, muy complejo, y si has estado escuchando las noticias de los Estados Unidos, sabes que nosotros tenemos un montón de conflictos ahora mismo, especialmente a nivel nacional, y realmente no sabemos resolver todos esos problemas. Yo como mediador, yo como alguien que también está interesado en construir una cultura de paz, estoy muchas veces frustrado por lo que veo y lo que escucho. Pero sí hay cosas que uno puede hacer, muchas veces debido a la magnitud del problema. Es difícil imaginar una solución, porque una solución no puede ser una solución inmediata. Realmente, a mi parecer, exige un cambio de cultura. Y la cultura en general cambia muy lentamente. La cultura está parte de nuestras mentes desde nuestra juventud. Y hemos aprendido ciertas lecciones de la vida de nuestros padres, abuelos, amigos, profesores, maestros. Y es difícil cambiar la cultura. La mediación es una sola parte del proceso del cambio. Pero la razón que a mí me gusta la mediación es que soy un abogado y soy alguien que está interesado en una cultura de paz. Además, soy un profesor y hay cosas que he podido hacer como abogado y profesor para hacer lo poquito que pueda hacer para tratar de hacer cambios en la sociedad. Entonces, como mediador, yo no medio casos a nivel nacional, yo medio casos individuales entre personas reales y sus empleadores o ex empleadores. Y cuando yo medio, yo resuelvo un solo caso a la vez. No todos en pelota, como decimos nosotros popularmente. Exactamente. Entonces, pero yo cuando participo en una mediación, y especialmente cuando las partes logran un acuerdo, yo recibo un sentimiento muy satisfactorio, porque al salir de una mediación que ha resultado en un acuerdo, he ayudado a construir un poquito de paz entre esa persona y su empleador o ex empleador. Y eso es lo que puedo hacer. No soy una persona privada, no soy un gobernador, no soy el presidente, no soy un senador, pero soy un abogado y hay cosas que puedo hacer. Además, como profesor, hay cosas que puedo hacer. Yo dicto cursos de mediación. Yo he pasado y todavía paso mucho de mi tiempo dictando cursos de mediación en mi universidad, la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. Además, dicto un curso de mediación en la Universidad de Texas en Austin. Aunque no lo parece, son dos universidades completamente distintas,
con nombres muy parecidos, especialmente a los latinos. A los latinos les parece que es la misma universidad. No, realmente son dos universidades completamente distintas, de dos sistemas universitarios completamente distintos. Además de mi trabajo en la universidad, en las dos universidades, yo dicto clases de mediación para el Centro de Resolución de Conflictos de Austin, dicto clases para el Centro de Resolución de Conflictos del Condado de Hayes de vez en cuando y para el Condado de Montgomery. El condado de Montgomery está cerca de Houston. Entonces siempre estoy dictando cursos a grupos de 15 a 30 personas. Entonces estoy tratando de afectar a ellos y sus vidas y darles las capacidades, las herramientas para usar la mediación como una herramienta para la construcción de la paz. ¿Qué posibilidades, vamos a ver, ha tenido usted posibilidad de ver desarrollo o impulso de procesos de mediación en edades menores a las universitarias? Esto es una cuestión que también hemos comentado mucho. ¿Qué pasaría si? Yo sé que el qué pasaría si a veces es muy difícil porque todo es muy... son supuestos, es imaginario, pero uno se pone a pensar que estos movimientos masivos responden a una relación o a una coincidencia de intereses entre quienes participan de esa situación. Es decir, todos de alguna manera están de acuerdo en hacer la manifestación. Eso quiere decir que individualmente cada quien está de acuerdo con esa situación y después todos nos pegamos. Nosotros a nivel de educación ni primaria, ni secundaria, ni universitaria recibimos tan siquiera un curso que tenga que ver con procesos de mediación. Esto para mí no tiene título, es decir, no, usted no debe ser abogado, no debe ser psicólogo, no. Estamos expuestos todos a situaciones en las cuales tenemos que resolver. Existe, vamos a ver, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo que es muy importante comenzar con esto a una edad muy, muy joven, si es posible. Como tú, yo crecí en Texas y yo nunca tuve un curso sobre la resolución de conflictos, tampoco la resolución pacífica de conflictos. Yo soy un abogado y yo creo que escuché la palabra mediación 2 o 3 veces, pero en los años 70 no hubo cursos de mediación en las facultades de Derecho. Pero ahora en los Estados Unidos sí hay cursos en las escuelas primarias y secundarias, hay capacitación específica para la resolución pacífica de los conflictos. Hay capacitación de los jóvenes como mediadores y realmente son mejores mediadores que los adultos. Son mediadores naturales. Ellos aprenden completamente rápidamente y tienen habilidades que yo de las cuales estoy envidioso. Sí, entonces son naturales. Entonces si nosotros alentamos esas capacidades que tienen antes de matar o casi destruir esas capacidades en la vía de su crecencia como adultos, nosotros tendríamos una cultura más pacífica, sin duda. Imagínense que nosotros hace unas semanas, le voy a decir específicamente el 1 de junio, acá en el programa tuvimos la participación de Laura Ávila, la directora del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas, y ella había realizado una revisión que en aquel 1 de junio lo mencionamos, acerca de la currícula de las universidades privadas que impartían la carrera de Derecho para valorar si en esas currículas se tenía por lo menos un curso de mediación o negociación. Sí. Resulta que en Costa Rica, según la revisión que hizo Laura, 26 universidades privadas imparten la carrera de Derecho.
de las 26 universidades privadas, solo 7 tienen al menos un curso de mediación, de un curso de referente a negociación, mediación o arbitraje. Uno solo. Y otra particularidad fue que él hizo una revisión a nivel preescolar, por esto que le mencionaba yo, y ella dijo no, ella encontró, lo dijo también, pero lo encontró porque lo investigó, que a nivel de preescolar solo una universidad tiene un curso de resolución alterna de conflictos. Entonces, estamos hablando de que la realidad nuestra es una realidad que, a pesar de la coyuntura, no está pensando en un futuro, porque esto ya sería un tema futuro, en el cual formemos a nuestros niños y nosotros mismos como posibles mediadores que nos permitan no llegar a sistemas o procesos legales desgastantes y extensos para resolver un tema que a la postre, cuando se resuelva, ya está olvidado. Porque me imagino, y aquí le consulto sobre su experiencia en esa línea, acá todo dura un montón. Entonces, si usted inicia un proceso legal, mientras recogen la evidencia, van, la presentan, dictan, apelan, va a vuelta. Yo no soy abogado, pero dura 5 años. Es decir, que dependiendo de lo que se tarde en llegar al proceso, ya la gente se le olvidó qué fue lo que pasó. Sí, es igual en los Estados Unidos. Si las partes recurren al litigio, es casi exactamente igual. Podría costar 5 años o más de 5 años si hay apelaciones. Y los costes económicos, enormes, emocionales, porque aquí vienen las personas. Vamos a ver, hay una situación conflictiva de por medio a resolver, que al llegar al litigio nos genera ya un tema tirante, decimos nosotros. Es decir, usted jala para su lado, yo jalo para el mío, y ahí estamos en esta situación de va y viene, y eso no nos resuelve absolutamente nada. Si nosotros nos enfocamos en una línea o la resolución alterna de conflictos como una herramienta, como cultura de paz, le consulto, Walter, ¿esto es un tema de unos pocos o esto es un tema de todos? Pues al principio siempre comienza con pocos. La verdad es así. Hay ciertas personas que son los pioneros en el tema. Y la cosa importante es seguir trabajando y convirtiendo a las personas a las ideas y a los procesos. Y con el paso del tiempo hay una concentración suficiente de personas para hacer los cambios reales. Para mí, la buena noticia en cuanto a las facultades de Derecho es por lo menos han comenzado. Porque cuando yo era joven, cuando yo era estudiante de Derecho en los años 70, no hubo cursos. Hace 30 años no hubo cursos. Hace 20 años hubo muy pocos cursos. Ahora en los Estados Unidos me imagino que todas las facultades de Derechos privadas y públicas tengan por lo menos un curso de mediación y un curso de negociación también. Y alcanza. Y tiene el apoyo de la Facultad de Derecho, y hay ciertas universidades que tienen maestrías en resolución alterna de conflictos. Y hay facultades de derechos como Pepperdine y como la Universidad de Missouri que tienen programas excelentes. Pero eso eso no pasó inmediatamente. ¿Qué tuvo que pasar? Es que ese es porque a mí me gustaría saber que pasara algo aquí, que nos llevara, porque aquí se han hecho esfuerzos importantes en materia de mediación. El Colegio de Psicólogos tiene lo suyo, el Centro de Arbitraje y Mediación que dirige Laura Ávila tiene lo suyo, los abogados, un grupo de abogados están metidos en el tema y lo ven como estrategia, pero nosotros a nivel cultural no estamos alineados con eso como una alternativa cultural. Cuesta mucho, es muy difícil. Pues una cosa que pasó en Texas que ha sido un beneficio muy, muy importante para la profesión de los mediadores es que tenemos una asociación a nivel estatal que yo necesito pensar en el nombre en inglés primero. Texas Media, es la Asociación de Credencialización de Mediadores de Texas. En Texas
aunque tenemos una ley de mediación, no hay ninguna reglamentación de la ley. Nosotros en Texas hay una creencia en el mercado libre. Entonces el gobierno nos ha dejado a nosotros la forma de regularnos. Entonces, aunque la cultura texana no es una cultura natural para la construcción de la paz, pero una cosa que es una maravilla para nosotros es que los representantes de todas las organizaciones importantes de mediadores de Texas se reunieron e hicieron una asociación conjuntamente, esta asociación de Texas para la credencialización de los mediadores, decidieron desde el principio hacer todo a través del consenso. Okay. Si una sola parte no acordó, no hubo un acuerdo, no hubo votos por mayoría. Y el proceso fue bastante difícil, costó casi 5 años para formar esta organización y ponerlo en camino. Pero después de 5 años de trabajo, lograron un acuerdo sobre las normas éticas de los mediadores del estado de Texas y lograron un acuerdo sobre la credencialización de los mediadores de Texas. Y esa organización ahora tiene cientos de miembros, cientos de miembros, y está creciendo. Entonces, hace 20 años, cuando la mediación sí estaba creciendo, hubo peleas entre los mediadores. Y qué cosa irónica. Nosotros somos mediadores y estamos peleando. Sí, y nosotros estamos peleando entre nosotros. Hubo luchas importantes entre los mediadores que son abogados y los abogados que no son abogados, son psicólogos o maestros o profesores. Entonces, cada grupo tenía su territorio que quería proteger. Cada grupo tenía su modelo de mediación que quería proteger. Y lo que ha pasado con esto es que realmente hay paz entre los mediadores, que es una buena cosa, porque si vamos a promover la paz, hay que tener paz entre los mediadores mismos, ¿no? Okay. Entonces, hay que tener paciencia con esto, porque no es fácil. La mediación misma no es fácil, porque lo que estamos haciendo es estamos pidiendo a personas en conflicto a lograr un acuerdo dentro de un día en Texas. Las mediaciones solo duran un día. Entonces les estamos pidiendo algo muy difícil. Entonces hay que tener paciencia con el proceso. Viene otro... Dígame, Gabo. No, perdón, que le iba a preguntar a don Walter. Don José Rafael Fernández es un experto en litigios comerciales y es árbitro nacional acá en Costa Rica. Ajá. Él escribió justamente un artículo que se llama Resolución Alterna de Conflictos como forma de vida. Uh-huh. Y él mencionaba, y me llamó mucho la atención que usted decía que en Texas no es una cultura, ¿verdad?, que se pueda, ¿verdad? Y él habla justamente también de la tica, ¿verdad? Y él dice, el tico no reclama de frente, simula estar de acuerdo y después chotea es hacer broma, ¿verdad? Sí. Baja al piso, es como... Baja al piso es como que... Traicionero. Te pongo, o sea, como que lo que usted dice tiene menos importancia, le bajo el piso. Ese es el término. Okay. Y se burla de aquello sobre lo que no está de acuerdo. Se nos enseña que decir lo que queremos o reclamar frontalmente es mala educación. Uh-huh. Entonces, yo me pregunto, bueno, yo soy una hija de vecino, una persona muy corriente de a pie, ¿cómo me ayuda a mí la resolución alterna de conflictos en mi día a día? ¿Verdad? Pues, como si tuvieras la disposición, el interés, un poco de tiempo y quizás un poco de dinero para adquirir las habilidades, tú misma podrías tomar un curso de mediación. Y la mediación solo es una cosa. Hay otras formas como círculos de paz que son una clase de justicia restaurativa
que es otra forma de resolución alterna que también es muy valiosa y a mi parecer entre las comunidades puede servir más como una herramienta entre comunidades dañadas, comunidades con problemas. Es tener un círculo de paz para ayudarlos. Y no es tan complicado aprender las habilidades de alguien que maneja círculos de paz. Aprender a ser un mediador tampoco es difícil, no cuesta mucho tiempo. Yo comencé con creo que comencé con a eso de 20 horas de capacitación como mediador, que es casi es nada. ¿Y ya hacía procesos de mediación? Sí, pues en 1986 yo tomé mi primera formación como mediador. No hubo cursos para abogados en Texas en esos días y entonces me enviaron a St. Louis, Missouri, y yo tomé un curso que duró 3 o 4 días, un poco más de un fin de semana, y regresé a Houston y comencé a mediar con solo eso. Entonces, ahora, aún en Texas, uno necesita por lo menos 40 horas y usualmente en América Latina, para ser un mediador, se exigen horas adicionales. Por ejemplo, en Argentina, 120 horas, en México, 100 horas, 80 horas. En Texas, como les explicaba, somos más creyentes en el mercado libre. Entonces el gobierno exige mucha capacitación y el gobierno nos deja desarrollar nuestra profesión, no nos reglamenta mucho. En América Latina usualmente es distinto, el gobierno está mucho más involucrado, el gobierno pasa leyes o emite leyes mucho más extensas, mucha reglamentación, muchos requisitos para hacerse un mediador, muchos requisitos para mantener un registro. Hay que registrarse cada año o cada 3 años en la mayor parte de los países latinoamericanos. Pero realmente eso es no absolutamente necesario. A mi parecer es una reflexión de la falta de confianza que tiene el gobierno en los profesionales de su país, que no pueden hacerlo sin la supervisión del gobierno. En Texas y la mayor parte de los estados hay una percepción distinta del gobierno. El estado va a intervenir si hay un problema, pero si no hay un problema no va a intervenir. Y nosotros hemos tenido una ley de métodos alternos en Texas desde 1987 y todavía la Corte Suprema no ha emitido reglas para la conducta de los mediadores, la legislatura nada. Nosotros hemos hecho nuestras propias normas éticas a través de la asociación que acabo de describir y el gobierno nos deja en paz. No hay un registro de mediadores, no hay un requisito más de los 40 horas básicas y si uno quiere hacer mediaciones en temas de familia se exigen 24 horas más. Pero son cantidades bajas, realmente, no es, vamos a ver, no hay una, cualquiera podría ser, disculpando obviamente el asunto, no a pesar de lo importante y dedicado que es el tema y delicado que es el tema también, no están pidiendo muchas horas de formación para poder ejercer. Sí, pues las personas que toman la capacitación no son necesariamente buenos mediadores, pero ellos entran al mercado, ellos intentan y si no son buenos nadie los contrata para hacerlo una segunda vez. Hay la importancia de estarse capacitando constantemente. Sí, y los mediadores que son exitosos, sí,
yo he tomado un montón de cursos de capacitación como mediador. Yo siempre estoy involucrado en cursos de educación continua como mediador. Pero es voluntario, yo lo hago porque lo quiero. Y nadie tiene que exigirlo. Y usualmente los mediadores más exitosos son los más conocidos, saben mucho, han tomado muchos cursos, pero el gobierno no lo ha requerido. Lo han hecho porque es necesario para hacerse el mejor mediador posible. Y vea qué interesante, otro dato que nosotros tenemos, en el año 2018 se publicó el tema, un documento que se llama The Future of Jobs Report y hace referencia a las 10 principales habilidades que se van a requerir para todo perfil para el año 2020. Uh-huh. Una de esas habilidades, irónicamente, es la negociación. Sí. Y hablan de la negociación como interactuar en los conflictos para comprender las diferencias de las partes, ser empático y saber gestionar el tiempo. Ellos lo definen así y yo coincido con ello, pero yo también me pregunto, si esto es considerado una habilidad blanda, ¿cualquier persona está en capacidad de establecer un proceso de negociación? ¿La negociación o la habilidad para negociar se trae? ¿O la habilidad para negociar es algo que se aprende? Es una habilidad que se aprende. Algunos son naturales, especialmente las mujeres y los jóvenes. Okay. Los hombres, nosotros lamentablemente... No somos lentitos. Sí. Nosotros somos los que necesitamos la mayor capacitación en estos temas. Pero realmente hay muchas personas son negociadores naturales porque vienen de una cultura de negociación. A mi parecer, las mujeres vienen más de una cultura de paz que los hombres usualmente. Ellos negocian entre sí, ellos negocian con sus hijos, ellos saben hacerlo, ¿okay? Y no son educadas a pelear generalmente. Entonces, ellos tienen las capacidades. Entonces, realmente, y a mi parecer es la razón que en nuestra profesión de mediadores, debería llamarse la profesión de mediadoras, porque la mayor parte somos mediadoras, no mediadores. En los Estados Unidos es así, y en América Central es así, y en América del Sur es así. Hay un montón de mujeres que han adoptado la mediación porque, a mi parecer, es más real para ellas, es más de su cultura, es más una parte femenina de la cultura que no es difícil para ellas. Es más difícil para los hombres porque nosotros hemos recibido una distinta clase de formación como hombres. Qué complicado, porque en eso tiene toda la razón. Nuestra idiosincrasia todavía está diseñada para que el hombre tenga derechos adquiridos, no necesariamente negociados. Y es un tema histórico. Ahora que usted lo indica, yo personalmente no lo había asociado. Pues obviamente no tengo el camino que tiene usted en el tema, ni he visto lo que usted ha visto, espero. Pero eres psicólogo. Sí, pero vea, qué interesante cómo vincularlo con un tema de género cuando realmente la mujer ha tenido a lo largo de la historia que negociar no solo en nuestro país, a nivel internacional, y todavía aquí seguimos negociando, negociar beneficios que nosotros, beneficios, condiciones, equidades, porque temas de equidad, o sea, ellas tradicionalmente han tenido que ubicar un espacio. Aquí en Costa Rica empezó con el tema de que no votaban, entonces ya ahí entraron en un proceso de negociación para poder votar. Después han venido otro tipo de derechos de equidad. Todavía estamos lejos de lograr que las mujeres ganen o perciban económicamente el mismo salario que un hombre en promedio. Aquí todavía no ha ocurrido. Entonces se quiere decir que hace falta por luchar, pero ellas
tienen que hacer eso desde el puro principio, antes que no practicaran un deporte porque los deportes eran de hombres. Entonces, si querías jugar fútbol, no, porque eso es un deporte de hombres. Entonces, involucrarse en eso llevó un proceso en el cual ellas tienen que justificar de alguna manera el por qué deberían tener un derecho que no corresponde. Y esa vinculación es bien interesante. Hemos tenido los mismos problemas en los Estados Unidos y tampoco en los Estados Unidos ganan las mujeres el sueldo igual de los hombres. Yo creo que en las últimas encuestas las mujeres están al 78% en sus sueldos. Bien largo todavía. Sí. Hay una discrepancia que no debería estar allí, pero existe. No hay tantas mujeres que son las presidentas de las empresas grandes, etc. Ni de los países, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido una y a la pobre, bueno, yo no soy politólogo, pero a la pobre no le fue popularmente tan bien. Y eso le pudo haber cerrado, bueno, aquí yo creo que los últimos 20, 30 años nadie le dio bien, pero ella por ser mujer, por escoger una mujer, o sea, es que eso no es, igual le fue a... Era un comentario como muy normal de escuchar, después de que ella salió, es como, en la vida vuelvo a votar por una mujer, y yo decía, pues chica, qué duro, sí, porque incluso las mismas mujeres lo decían. En el año 2006, y aquí voy a mencionarlo porque igual yo lo pienso, el presidente del año 2006 era un premio Nobel de la Paz, y fue el que arrancó con el problema fiscal y desde ahí venimos. En el año 2010 le tocó a ella, ya venía mal el asunto, el gobierno del 14 fue igual pésimo, pero a ella le corresponde una peor evaluación por ser mujer. Y si ya nosotros llegamos a hablar de un tema entonces de negociación, siempre la mujer arranca 3 pasos atrás, porque tiene que pelear para poder, metafóricamente, para poder estar en la misma línea del hombre, y arranca y camina con desventaja. Pues a mi parecer, y no soy un antropólogo, pero de lo que he leído, debido a que la mujer estaba detrás, ella pudo usar esa posición detrás de los hombres para acercarse a las otras mujeres, para negociar entre ellas y calmar la situación en cuanto a sus hombres. Entonces las mujeres son las pacificadoras naturales de nuestras sociedades. Y entonces ya están acostumbradas muchas veces a hacer estas cosas. Saben hacerlo, saben escuchar. Ellos están formadas para escuchar, los hombres no. Qué increíble, ¿verdad? Porque nosotros los hombres estamos más diseñados, primero para que nos resuelvan, porque regularmente la mujer, no, regularmente está mal dicho, disculpen, históricamente ha ocurrido que en mayor frecuencia la mujer le ha resuelto al hombre que lo que el hombre le ha resuelto a la mujer. Entonces, ya ellas vienen con este chip que difícil, porque esa es nuestra realidad. Culturalmente también variamos dependiendo de dónde provengamos, que ese era el otro punto al que quería llegar y que también se discutió a lo largo de esta semana. Desde su experiencia y también con su amplia trayectoria, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, ¿qué tan distintos somos los latinoamericanos del resto, por decirlo de alguna manera, y cómo, y si se repiten los patrones que hemos venido conversando ahorita entre hombres, mujeres, procesos de negociación, mediación, en culturas latinas como en culturas sajonas o en Estados Unidos específicamente? He tenido muy buenas experiencias realmente y estoy muy contento y me siento muy afortunado de haber podido ser testigo al crecimiento de la mediación en América Latina, especialmente en Argentina y en México, porque estuve allí en Argentina casi desde el principio. Con los señores que puedo mencionar, los señores Mario Almeida y Alba Almeida, que tuve la oportunidad de conocer también, excelentes profesionales y personas. Sí. Entonces los he estado observando desde el principio. Pues en cuanto al crecimiento de las profesiones en los Estados Unidos y en América Latina, sí he observado algunas diferencias y ya he mencionado algunas.
En los Estados Unidos, generalmente, no en todos los Estados Unidos, los gobiernos han adoptado la idea que podemos tener confianza en los mediadores hasta que nos prueben que no podamos tener la confianza. Entonces, en general, las leyes de mediación y de métodos alternos son muy sencillos, no son reglamentados, no hay requisitos estrictos para hacerse mediadores, no hay registros de mediadores, el gobierno no establece los honorarios del mediador, nada de eso. Aquí tampoco, Okay. se establecen, se rigen mucho a nivel profesional como tal, pero lo interesante es que, por ejemplo, si usted es un mediador abogado, los abogados tienen una tarifa, y si usted es mediador psicólogo, los psicólogos tienen otra tarifa. Entonces, no se está regulando si usted es mediador o no, se está regulando si usted es psicólogo o no. Y la trascendencia que tiene el ejercicio es mucho más amplia que la profesión misma, porque usted mismo ha mencionado, que me parece muy atractivo, el tema de las horas mínimas de requisito. También aclaró que obviamente quien tenga una mejor formación va a tener una mayor demanda y por ende permanecerá con mayor tiempo y tendrá mayores clientes y todo el asunto, pero es una línea de trabajo, de ejercicio profesional, que me parece a mí tan importante, que debería tener otra serie de regulaciones que de Sí, verdad... y ese ha sido el problema en algunos países, porque en Argentina, por ejemplo, el gobierno está muy involucrado en la mediación. Hay una ley de mediación, hay mucha reglamentación, han cambiado la reglamentación varias veces. Hay mediación a nivel nacional y a provincial. En general, el gobierno está mucho más involucrado. En general, para ser un mediador hay que ser un abogado también. En Buenos Aires, por ejemplo, hay que ser un abogado por 8 años antes de hacerse un mediador. Hay ayudantes de mediadores que pueden ser psicólogos, por ejemplo. Pero ayudantes. Ayudantes. Interesante. Y solo en temas de familia. Entonces, eso a mi parecer es el peligro de mucha actividad del gobierno en el crecimiento de la profesión, porque en algunos casos hacen limitaciones en quienes pueden participar de la profesión, que a mi parecer no hace una limitación en cómo puede diprimirse o difundirse si solo los abogados pueden ser mediadores. En los casos litigados, en los casos de la comunidad, en los centros de resolución de conflictos hay más profesiones involucradas. En México, además en Argentina, el gobierno regula los honorarios del mediador, que han dañado mucho no pueden ganar la vida como mediadores. En México, el gobierno ha dado mucho apoyo a la mediación, pero el efecto de eso es que la mayor parte de los mediadores en México son mediadores públicos, son empleados del gobierno. Ofrecen servicios excelentes a toda la población, por ningún costo, pero el problema allí es que uno tiene que ser empleado del gobierno para ser mediador, y en algunos casos uno tiene que ser un miembro del mismo partido político para mantener la posición como mediador o director de un centro de resolución de conflictos. No es así en todos los casos, pero es así en algunos. Y en la mayor parte de los estados es muy difícil establecerse como un mediador privado, porque el gobierno casi tiene un monopolio sobre la profesión. Y entonces esa es una diferencia, porque en Texas cualquier persona de cualquier
profesión puede hacerse mediador. Y hay mediadores muy exitosos que no son abogados. La verdad es que la mayor parte de los mediadores que viven de la mediación sí son abogados, pero no todos. Hay puertas abiertas para los de otras profesiones. ¿Y usted qué opina en función de las profesiones? ¿Será que vamos a ver, la intención obviamente no es decir o marcar una línea de si deberían ser o no deberían ser, pero sí me gustaría saber si usted considera que debe haber algún tipo de formación base específica previo a ser mediador, indistintamente de la profesión final que usted tenga. Oh, sí, porque el papel del mediador es completamente distinto del papel de ser un abogado, un psicólogo. Sí, realmente es una profesión. Y una de las cosas que hemos conversado por años en Texas es que nosotros deberíamos llamarnos mediadores, no abogados mediadores, no psicólogos mediadores. Nosotros no somos abogados ni psicólogos, somos mediadores. Y yo creo que ese sería el próximo paso de la profesionalización de la profesión de mediadores, es que nosotros tendremos algún día nuestra propia identidad como mediadores, que habrán títulos universitarios en mediación. Entonces uno pasará 4 años estudiando la mediación y uno saldrá como un mediador, no como un abogado que también es un mediador o un Sí, que no sea una condición adicional, sino más bien una condición primaria, en la cual yo sea mediador e inclusive puedo especializarme como mediador en cierto tipo de conflicto. Estoy hablando obviamente sin tener un conocimiento fuerte en el tema, pero lo veo muy adecuado porque ciertamente al ser una estrategia que genera tanto beneficio y que a su vez a nivel social y a nivel social indistintamente del país, a nivel social genera un aporte y un ahorro, es algo en lo que habría que invertir, porque el tema si lo vemos o lo conversamos ahora en función de las competencias, negociación es una indispensable. ¿Por qué no promover esto como una línea que permita realmente ser una estrategia previa a la parte del litigio? En Costa Rica no alcanzan, yo no soy abogado, pero nos rodeamos acá de abogados, no alcanza, el gobierno no le alcanza a atender todas las situaciones que llegan a un litigio. Entonces, si no alcanza, en vez de buscar más abogados para resolver esos litigios, una estrategia sería que el litigio no llegue a ese punto. Yo entiendo que a nivel de quienes están en el tema de mediación lo promueven, pero la parte informativa es complicada. La siguiente consulta, Walter, va en la línea de qué se ha hecho a nivel, qué experiencia ha visto usted o ha tenido la oportunidad de impulsar para efectos de la educación comunitaria, para que ellos entiendan que la mediación es una opción, ya no del lado de los mediadores, sino del lado de quienes nosotros, los ciudadanos cualquiera, entendamos que eso es una opción, porque el otro problema es que aunque haya muchos mediadores, si yo como cliente no sé que eso es una opción, pues nunca la voy a aprovechar. Sí, esa es una de las destrezas muy importantes de la mediación, es difundir el conocimiento sobre la mediación al público en general. Porque en los Estados Unidos usualmente hay ciertas maneras en el cual uno puede aprender sobre la mediación. Si la escuela tiene un programa de mediación entre pares, sí, los padres saben, los chicos saben sobre eso. Si 2 personas se divorcian, conocen la mediación porque el juez exige que vayan a una mediación antes de seguir adelante al juicio. Pero la comunidad en general, hubo una película muy popular en los Estados Unidos hace varios años que se llama The Wedding Planners.
hay dos personas. Sí la viste, ¿verdad? Sí, The Wedding Planners. Esos dos hombres son mediadores, pero mediadores malísimos. La mediación no es así. Entonces, como ejemplo de mediadores, de mediación, si la mayor parte si hay muchas personas, si, esa puede ser la única vez que han escuchado de mediadores y el ejemplo fue malísimo. Pero usualmente uno no conoce la mediación salvo tener la necesidad de resolver un conflicto y otra persona como el dueño de una empresa, el abogado de parte, el juez, envía a la persona a la mediación. Nosotros hemos intentado hacerlo, realmente hemos intentado, pero es difícil porque los mediadores individuales generalmente no tienen los recursos de hacer mucha promoción. Sí, y las asociaciones usualmente no pasan mucho tiempo en la publicidad tampoco, y ellos no tienen los fondos. Una buena cosa sobre tener un mayor involucramiento del gobierno en el tema es que el gobierno sí tiene los recursos. En México, por ejemplo, usualmente es el Poder Judicial, algunas veces son los... ¿Puede decirlo en inglés y tal vez podemos... Pues, the prosecutors, los fiscales. Los fiscales algunas veces tienen programas de mediación y ellos tienen recursos gubernamentales. Entonces, en México, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Roberto Montoya. Yo conozco a Roberto, sí, Roberto, exactamente. Él es el director del Centro de Resolución de Conflictos del estado de Tamaulipas. Y en esa